Escuela de Desarrollo Cristiano de Canadá. Introducción a las Epístolas Paulinas, con el pastor y profesor César Ortiz. Contextualizando las Epístolas Paulinas con la Iglesia de hoy. Su profesor César Ortiz les da la bienvenida. Bueno, nuevamente aquí para seguir continuando en las lecciones de la carta a Segunda a los Corintios, la segunda parte. Y ya habíamos dicho acerca de la segunda carta algunos detalles, pero vamos a continuar. Mi nombre es, para los que no me conocen todavía, mi nombre es César Ortiz y le llevo esta lección con todo el amor y con todo el cariño de mi corazón. Dice que entre la multitud de alusiones personales, Pablo ha dado a la iglesia en esta carta muchas afirmaciones doctrinales importantes y perennes. Adviértanse sobre todo las alusiones a la naturaleza y obra de Dios. Y les voy a dar algunas citas para que ustedes corroboren lo que se ha acabado de decir. Está en el capítulo 1, versículo 3 y 4, capítulo 2, versículo 14, capítulo 4, versículo 5 y 6, capítulo 5, versos 18 al 21, capítulo 6, versos 14 al 18 y capítulo 9, versos 7 al 15. El contraste entre los pactos antiguos y el pacto nuevo está en el capítulo 3, el estado futuro, capítulo 5, versículo 1 al 10, el ministerio de la reconciliación, capítulo 5, 14 al 21, y la mayordomía cristiana del dinero en el capítulo 8 y 9. Vale resaltar algunos textos de Segunda a los Corintios. Yo voy a hacer énfasis irrelevante algunos versículos que serían buenos para tratarlos. Ustedes los pueden tratar de una manera más amplia, hacer un estudio más amplio, pero darse cuenta entre la diferencia de Primera a los Corintios y también con el segundo a los Corintios. Así es de que les estoy dando algunas pautas y aquí quiero hacer énfasis en algunos versículos. Por ejemplo, tenemos el capítulo 3, versículo 2, que dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Así es de que hay un testimonio real, un testimonio que se puede ver en la administración del ministerio de Pablo hacia los hermanos de Corinto y las evidencias de ese cambio. ¿Sí? Entonces, aquí dice que nuestras cartas sois vosotros, leídas en nuestros corazones. Es decir, tiene un feedback, una ida y regreso de lo que es haberles exhortado, pero tiene una respuesta así. Una carta que es de carne y hueso. Carne y hueso. Los capítulos 3 al 5 conforman uno de los grandes pasajes de la Biblia acerca del pastorado profesional. Habla de lo que significa presentar a Cristo ante el mundo en respuesta a ciertos ataques. Pablo define su estilo personal, analiza la meta final del ministerio y la gracia de Dios al utilizar simples vasos de barro para llevar a cabo su tarea, pero la prueba final de la efectividad, dice él, está en las vidas de las personas, de manera que los corintios mismos son su mejor carta de recomendación, puesto que fue él quien primeramente les presentó el evangelio. En esto de
el vaso de barro, Pablo lo está presentando de una manera que Dios toma de lo que quizás para otros no tienen mucho valor, pero para Dios hace cosas grandes. Él utiliza nuestras vidas, no importa nuestro nivel intelectual, no importa nuestros defectos físicos, no importa el nivel social en que se encuentre. Lo que Dios quiere es utilizar sus vasos que Él quiere para su honra y para su gloria. En este caso, utiliza a ministros para hablar de la salvación, como fue en el caso de los hermanos de Corinto. Quizás para otros despreciaban a Pablo como persona, pero Dios le plujo en su corazón haber elegido a Pablo. Dios también eligió a Moisés. Dios eligió a muchos hombres de la Biblia que nosotros los vemos ahí. A Dios no le importa su estatus cultural o su estatus social o su estatus intelectual o bueno, un sinnúmero de cosas. Dios no ve eso, sino Dios elige a quien Él quiera. Y en nuestro caso, Dios nos ha elegido a usted y a mí con un propósito. Dios nos ha elegido con una definición, un objetivo, una meta para nuestras vidas. Así es de que, hermanos, siéntase privilegiado porque usted ha sido elegido para el ministerio y Dios miró su corazón y su disposición. Otro de los versos que me llama la atención para hacer relevancia es el capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Un retrato de la debilidad humana. ¿Dónde guardaría usted joyas valiosas? Buscaría una caja fuerte, un lugar seguro. No pondrías valores, digamos, en una vieja caja dañada. Sin embargo, esta imagen se acerca a la que Pablo usa para describir su ministerio. Vasos de barro o vasijas de barro. En su tiempo, estas vasijas eran tan comunes y tan seguras como lo son las cajas de las cuales acabamos de hablar. El tesoro al que Pablo se refiere es el increíble mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de Dios acerca del perdón y de la vida eterna. Y sin embargo, asombrosamente, Dios decidió colocar ese tesoro dentro de gente que son como vasijas de barro. Las vasijas de barro son comunes y de fácil rotura. Y Pablo no dice que él es ambas cosas. El Dios eterno escoge a simples seres humanos como sus representantes personales y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pregunta Pablo en el capítulo 2, versículo 16. Por consiguiente, él decide que el centro de atención es el tesoro que hay dentro de él y no él mismo. Así es de que no importa la vasija que fue elegida para esconder ese tesoro del ministerio. Dios nos ha llamado, somos un tesoro, estamos ahí dentro de esa vasija que aparentemente no es muy segura, pero que con la fortaleza de Dios, entonces Dios nos da esa forma, esa consistencia, esa resistencia, esa capacidad de resistir. Y como decía un hermano en sus conferencias, que el líder, el pastor, debe ser un hueso duro de roer. Así es de que nosotros debemos de ser un hueso duro de roer. No importa las circunstancias adversas que lleguen a nuestra vida o situaciones. Pero Pablo se puso
en aquel versículo del capítulo 3, primera a los Corintios, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Así es de que usted, hermano, está parado en la roca, firme en la roca, aprende del apóstol Pablo, acentúa su vida en la roca, quien es Cristo, y de su ministerio, ¿quién lo moverá? ¿Quién lo moverá? Porque estamos parados sobre esa roca inconmovible. Capítulo 5, el verso 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, no hecha de manos, es decir, no destructible, sino una casa incorruptible, indestructible, ¿no? Entonces, fijémonos que lo que Dios ha fundado en nuestra vida no es pasajero de esta tierra, sino es eterno. El cuerpo como tabernáculo pasajero. Pablo se refiere con frecuencia en esta carta a su frágil y maltrato de su cuerpo, pero en este pasaje él mira más allá de la vida en la tierra, hacia una vida futura en que dice tendremos nuevos cuerpos, no hechos de mano. El contraste en el tabernáculo, una tienda de campaña y el edificio señala la naturaleza temporal del cuerpo en esta vida comparada con lo que vendrá. Así es de que tenemos una morada eterna. Y todo lo que en esta vida sucede es como un espejo, es como es tipo de lo que será en las moradas eternas, en esa morada eterna. Pero hay una gran diferencia, que las cosas terrenales perecen. Las cosas terrenales, el tabernáculo antiguo ya quedó en la historia. Pero ese tabernáculo nuevo, mediante nuestro Señor Jesucristo, permanece eternamente y para siempre. Así es de que nuestra esperanza y la esperanza que le podemos dar a nuestros creyentes, a nuestros feligreses, a nuestros asistentes a la iglesia, es la firmeza de que tenemos un tabernáculo no destructivo, sino un tabernáculo eterno, eterno, eterno. Así es de que, hermanos, nosotros nos afianzamos en esa promesa de la palabra. Tenemos otro versículo muy bonito en el capítulo 7, versículo 9. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Dice aquí, es ese contristamiento que aparentemente llegó a la iglesia de Corinto. No fue un contristamiento, no fue un apagamiento por la exhortación que él hizo en su segunda carta, porque como que Pablo deja entrever que como que ofendió a los hermanos, como que fue muy duro con ellos. Pero a veces estas reprensiones son necesarias. Ahora en esta segunda carta, Pablo doblega un poco su actitud y les dice, bueno, hermanos, aparentemente ustedes fueron contristados, pero eso no es para que ustedes se afiancen en eso y debiliten su fe, sino por el contrario, para que ustedes crezcan. Y yo creo que hubo buenos resultados a la postre. Así es de que, aunque el aparente disciplina, como dice la palabra, como que no es buena, pero que a la postre viene dando resultados excelentes y buenos y grandes. Lo que el sufrimiento produce, al escribir sobre el sufrimiento, Pablo se concentra no solamente en el dolor mismo, sino en las cualidades que él mismo producía en quienes tenían fe.
En este caso, él se refiere al sufrimiento emocional que los corintios habían experimentado a causa de su carta. Aunque el sufrimiento había sido desagradable, produjo algo de gran valor, un cambio abrupto en su actitud. Y eso es la satisfacción de un ministro, que la congregación tenga un cambio de actitud. Nosotros los pastores, los ministros, cada vez que enseñamos estamos educando. Nosotros educamos con nuestro ejemplo. Nosotros educamos con nuestras palabras. Nosotros educamos de muchas formas, estamos educando a la grey. Y eso era lo que hacía el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba dando un ejemplo y les estaba dando a sus discípulos enseñanzas diarias 24 horas. Enséñanos a orar. Enséñanos. Y el Señor les estaba enseñando cuando Él hacía milagros, cuando Él hablaba con la gente, cuando Él predicaba. Era una mutua enseñanza, una educación total a sus discípulos. Él los eligió con un fin. Y nosotros también estamos continuamente educando a nuestros creyentes, aunque a veces el creyente se duela, pero hay que enseñarlos a afirmarse en la fe, que no serán conmovidos de su fe en ninguna situación. Así reciban la exhortación más fuerte. Hay que enseñarles que cuando se exhorta con amor, cuando se exhorta para edificación, cuando se exhorta para consolación, para educar a nuestros creyentes, pues ellos deben de entender que estamos hablando a veces fuerte para educarlos, para enseñarles todo que sea bajo esa ley del amor. Y Jesús lo hacía así. A veces era tan fuerte, le dijo a Pedro palabras muy fuertes, pero Pedro permaneció ahí y comprendió que Jesús le estaba dando una formación. Y por último quiero que veamos el capítulo 9, versículo 6, donde dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Así es de que esta es otra parte de enseñar a dar, de enseñar la dádiva, de enseñar a ser desprendidos. Y esa fue una de las cosas que revolucionó la iglesia primitiva. Mírenlos cómo se aman. ¿Por qué? Porque eran dadivosos, daban, compartían, se reunían en las casas y podían compartir. Por eso es que son buenas las reuniones familiares. Por eso es que es bueno los grupos celulares. Por eso es que es bueno esos grupos de vida que llaman otros, que se reúnen en las casas y allí pueden compartir. Y esto es una gran enseñanza. La dádiva es muy importante también para los hermanos, porque el sembrar también viene el cosechar, viene la siega. Así es de que nosotros sembramos, pero también segaremos también. Y enseñarles a sembrar lo bueno. Sí, como la parábola de la semilla del sembrador y la semilla, ¿no? Entonces fueron sembrados en diferentes partes, pero nosotros estamos sembrando en buena tierra. Y hay que enseñarles que ellos son buena tierra y que ellos son dadivosos. Hay que enseñarles a que sean dadivosos con los vecinos, con el hombre que está en la calle, con la persona que está sufriendo hambre, con otras familias que están padeciendo ciertas necesidades. Hay que también enseñar. Esto es parte de nuestro ministerio. Entonces, recibirán premios para quienes ofrendan. Al recoger la ofrenda para los pobres, Pablo apeló mayormente a la responsabilidad cristiana de auxiliar a los necesitados, pero en este pasaje él menciona los efectos secundarios de la generosidad. Ofrenda en realidad enriquece y beneficia al donante, dice Pablo. También además dice:
Una donación puede servir como un acto de adoración a Dios y puede inspirar fe y acciones de gracia por parte de otra gente. Así es de que tenemos esta parte del dar, del ofrendar, del desprenderse de lo bueno, y lo que se debe ofrendar debe ser de lo mejor, no de lo que nos sobra. No enseñarles a los hermanos, no de lo que sobra, sino de lo mejor que ellos tengan. Y esto es otra llamada que nos hace el apóstol Pablo con amor a nuestro ministerio. Hermanos, yo les pido encarecidamente que ustedes siempre amplíen su estudio, busquen, exploren. Hay mucho material hoy en día. Esto que yo les estoy dando simplemente es una motivación para que ustedes lo hagan. Háganlo, hermanos, porque es necesario extender nuestros conocimientos y extender las enseñanzas de una manera más efectiva, más eficiente. Y Dios lo que quiere es que nosotros lo hagamos con eficiencia. Siéntase con brevedad en las experiencias que Pablo tuvo en estas cartas al escribir a los hermanos de Corinto. Siéntase en esa expresión de amor, de buscar. Estas dos cartas le enseñan a uno muchas cosas ministeriales, muchas partes en el ministerio. Así es de que, hermano, yo les hago un llamado. Sintetice las enseñanzas de 1 Corintios, sintetice las enseñanzas de 2 Corintios, enumere varios puntos doctrinales importantes en las cartas. ¿Cuál es el punto central de cada carta? ¿Cuál es el tema? ¿En dónde está ubicado Corinto? ¿En dónde estaba ubicado Corinto? ¿Cuáles eran las costumbres de aquella iglesia? ¿Cuáles eran las costumbres de esas personas que estaban alrededor de la iglesia, pero que también influían dentro de la iglesia? Entonces, hermanos, hay una serie de cosas que nosotros podemos investigar siempre que hagamos un estudio. Así es de que, bueno, adelante, hermanos, motívese, estudie y no se rinda. Mantenga su vida ministerial en fe. Nada lo podrá mover de esa roca tan especial. Y hermanos, muchas gracias por su atención. Estamos esperando en la próxima entrar a la 8ª lección y les estaré dejando saber de qué se trata. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios bendiga su familia, que Dios bendiga su ministerio, que Dios bendiga su vida en salud, que Dios bendiga su vida en conocimiento y sabiduría. Que Dios los guarde, reciban un abrazo de mi parte. Los amo con todo mi corazón.